Un dueño encubierto vio a una camarera con la mano rota en su restaurante. Denise Carter balanceaba bandejas con un brazo vendado, aguantando el dolor mientras su gerente, Ross, la regañaba por cada pequeño error. Los clientes susurraban, algunos compadeciéndose, otros negando con la cabeza ante su crueldad. Lo que nadie sabía era que su lesión fue un accidente y que Ross ocultaba algo mucho más oscuro. Observando desde la mesa de la esquina, Harold, el dueño encubierto, se dio cuenta de que las cosas no cuadraban. Cuanto más indagaba, más inquietante se volvía la verdad. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que te suscribieras. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Síguenos hasta el final. Y si la historia te conmueve, deja tu opinión en los comentarios y compártela con un amigo. Comencemos. El restaurante olía a café quemado y tocino frito que nunca se disipaba. La hora punta de la mañana significaba que el mostrador bullía de parloteo. El siseo de la parrilla y el movimiento de los platos apilados. En medio de todo estaba Denise Carter. Era difícil no verla. No porque armara un escándalo, sino porque trabajaba como 3 personas en una. Con el pelo recogido, el delantal ya manchado. Llevaba tazas humeantes en la mano sana mientras equilibraba los platos contra la cadera. La otra mano, la izquierda, estaba vendada hasta la muñeca. Cualquiera que la observara de cerca podía ver la rigidez en sus movimientos, el rápido estremecimiento cada vez que sus dedos rozaban algo por error. Pero Denise sonrió de todos modos. Ese era su escudo. Detrás del mostrador, el gerente, Ross, se apoyaba en la caja registradora, sonriendo con suficiencia mientras gritaba los pedidos. Atiende, Denise. No hagas esperar a la gente. ¿Crees que esto es caridad? Su voz atravesó al comensal como un cuchillo, lo suficientemente fuerte como para que los clientes la oyeran. Algunos levantaron la vista, sacudiendo la cabeza, susurrando. En la mesa 3, 2 mujeres con traje se acercaron, en voz baja. Pobrecita, mira su mano. Ni siquiera debería estar trabajando. Sí, pero Ross nunca se rinde. Siempre insistiéndola. No sé cómo se lo toma. Denise los oía. Lo oía todo. Las risas, la lástima. Las indirectas de Ross cada vez que se movía más despacio de lo habitual. Y aún así, seguía adelante. Porque para ella, rendirse no era una opción. El alquiler no esperaba. Las facturas no importaban. A media mañana, el sudor se le había acumulado en la nuca. Le dolía el brazo sano de cargar tanto peso sola. Se sentó por orden en la mesa 6, susurró un suave, disfrute de su comida. Y se giró, solo para chocar con el propio Ross. El choque le derramó un vaso de agua sobre la camisa. El comensal se quedó en silencio. Ross se inclinó tanto que pudo oler el café agrio en su aliento. ¿Torpe otra vez? Solo buscas excusas, ¿verdad? Algunos clientes se removieron incómodos. Alguien murmuró, tío, dale un beso. Dale un respiro. Pero Ross los ignoró, con la mirada fija en Denise como un depredador disfrutando de la caza. Ella murmuró una disculpa, tomó una toalla con la mano sana, pero él se la arrebató. Sus labios se curvaron en una sonrisa que solo ella podía ver. El tipo de sonrisa que le decía que no se trataba del derrame. Se trataba de control. ¿Y lo peor? Sabía por qué. Semanas antes, había oído a Ross alardear de robar dinero de la caja registradora. No había querido escuchar. Estaba limpiando mesas después de cerrar cuando su voz se oyó a través de la delgada puerta de la oficina. Al principio, creyó haber oído mal. Pero al acercar la oreja, cada palabra lo confirmó. Ross estaba robando, y cuando la sorprendió afuera esa noche, paralizada en el pasillo, recordó el destello de ira en sus ojos. La forma en que su mano se disparó y le retorció la muñeca hasta que algo se rompió. El dolor la hizo caer de rodillas, pero Ross solo se burló. Torpe.
Mejor que siga así. Una sola palabra sobre lo que oíste, y no perderás tu trabajo. Ahora, con la mano atada e inútil, era ella la que estaba siendo marcada como incompetente. Al final de su turno, Denise temblaba de agotamiento. Se apoyó en el mostrador trasero, susurrando una oración silenciosa que nadie oyó. Aún no lo sabía, pero alguien la había estado observando. Alguien que creía que era solo otro cliente pidiendo comida barata. Y esa mirada silenciosa estaba a punto de cambiarlo todo. La mayoría de los clientes iban y venían sin pensarlo mucho, comiendo sus panqueques, dejando propinas si se sentían generosos y regresando corriendo al mundo. Pero había un hombre que nunca parecía apresurarse. Era mayor, tal vez de 60 y tantos, con el pelo blanco bien cortado y botas que habían visto más carretera que aceras de la ciudad. La gente lo llamaba el veterano por su porte. Erguido incluso cuando estaba sentado. Mirada aguda incluso cuando estaba en silencio. La mayoría pensaba que era solo otro jubilado pasando el rato con un plato de huevos. Nadie sabía que Harold Whitman era el verdadero dueño del restaurante. Durante años, Harold había mantenido su identidad oculta, prefiriendo mezclarse con la gente común. Creía que se veía la verdad cuando la gente creía que nadie importante miraba. Esa mañana, Harold removió su café lentamente, con la mirada fija en Denise. Llevaba semanas observándola, siempre trabajando más duro que los demás, siempre a la que Ross tenía en la mira. Pero hoy, con la mano vendada, era diferente. Cada bandeja que llevaba parecía que se le iba a resbalar en cualquier momento. Cada sonrisa parecía forjada en el dolor. En la mesa de al lado, dos jóvenes susurraban tan fuerte que Harold los oyó. Vaya, ese gerente la tiene tomada con ella. Sí, he visto a los demás holgazanear mucho, pero nunca les dice una palabra. Solo a ella. Harold apretó la mandíbula. Había dirigido negocios el tiempo suficiente como para reconocer los prejuicios cuando los veía. Y la crueldad. Ross pasó pavoneándose junto a la mesa de Harold, riéndose de algo en su teléfono. Cuando Denise le pidió ayuda para cargar una pila pesada de platos, Ross ni siquiera la miró. En cambio, murmuró, usa ambas manos. Oh, espera, no puedes. Su risa atravesó el restaurante como uñas en el cristal. Harold no se movió. No reaccionó. Pero por dentro, su sangre hervía a fuego lento. Más tarde, mientras Denise limpiaba un mostrador, Harold captó una leve mueca de dolor en sus ojos cuando dobló demasiado la muñeca. También notó la forma en que evitaba a Ross. Como una persona que ya había aprendido que acercarse demasiado significaba peligro. Algo no cuadraba. Cuando la multitud del almuerzo disminuyó, Harold preguntó en voz baja por el gerente. Ross se acercó, pavoneándose, asumiendo que era solo otra queja de un cliente. La comida no estaba lo suficientemente caliente. El café demasiado amargo. Sonrió con suficiencia. Harold negó con la cabeza. Solo me preguntaba por esa camarera. Está herida. ¿Por qué está trabajando en la planta? La sonrisa de Ross vaciló por una fracción de segundo. Luego regresó. ¿Ella? Es torpe. Siempre metiendo la pata. La mitad de los informes en este lugar son sobre ella. Pero ella rogó quedarse en el turno, así que la dejé. Ya sabes que soy así de generoso. Harold asintió lentamente, aunque por dentro, cada palabra que salía de la boca de Ross le sabía a mentira. ¿Generoso? No. Había visto cómo Ross se burlaba. Cómo susurraban los clientes. Cómo Denise superaba el dolor solo para mantener su dignidad. Esa noche, Harold se sentó solo en la mesa de la esquina mucho después de que la mayoría se hubiera ido. Su café se había enfriado, intacto. Observó las mesas de limpieza de Denise con su mano sana, todavía sonriendo levemente a los desconocidos. Dijo, aunque sus ojos parecían pesados por el cansancio. El viejo veterano entrecerró los ojos. Si Ross afirmaba que Denise era el problema, entonces Harold lo descubriría por sí mismo. Y si lo que sospechaba era cierto,
Alguien en este restaurante estaba a punto de arrepentirse de subestimarlos a ambos. Al día siguiente, Harold regresó al restaurante. La misma mesa de la esquina. El mismo café solo. Para todos los demás, parecía el mismo viejo veterano sin un lugar mejor donde estar. Pero sus ojos no estaban en el menú. Estaban en Ross. Ross se pavoneaba de mesa en mesa, bromeando con los clientes, riendo más fuerte que nadie. Pero en cuanto Denise pasaba, su rostro se endurecía. A cada movimiento que ella hacía, él se abalanzaba sobre ella. Si ella servía el café demasiado lento, él chasqueaba los dedos. Si ella limpiaba un mostrador 2 veces en lugar de una, él sonreía con suficiencia y murmuraba sobre perder el tiempo. Harold notó un patrón. No eran solo críticas. Eran dirigidas. Y cuando Denise dejó caer un solo tenedor, Ross negó con la cabeza dramáticamente, diciéndole a una mesa cercana, «Ya verás con qué me enfrento. Siempre descuidado». Los clientes rieron nerviosamente, sin saber si hablaba en serio. Denise se agachó, con la mano sana temblando y las mejillas ardiendo. Para entonces, la sospecha de Harold se había convertido en certeza. Ross la estaba tendiendo una trampa. Esa tarde, Harold se coló en la trastienda con el pretexto de buscar el baño. La puerta estaba sin llave, había papeles esparcidos por el escritorio. Su mirada se posó en una pila de formularios de mala conducta. Página tras página, el nombre de Denise garabateado, amontonado en la parte superior, cada uno acusándola de nimiedades, bebidas derramadas, pedidos olvidados, mala actitud. Pero Harold llevaba meses comiendo allí. Nunca había visto a Denise comportarse de forma inapropiada. Hojeó más y encontró algo peor: registros de caja que no cuadraban. Cada semana, las cifras bajaban, pero no se había presentado ninguna denuncia. Se le encogió el estómago. Sabía lo que era un robo. Ya había pillado hombres en sus antiguos negocios. Ross no solo era cruel, era corrupto. Esa noche, Harold se quedó más tiempo de lo habitual, tomando un sorbo de café mientras el restaurante se vaciaba. Cuando se marcharon los últimos clientes, Ross se retiró a la oficina. La puerta no se cerró del todo y se oyeron voces. «Otros 5,000 fáciles», presumió Ross, mientras la risa se extendía por el pasillo. Y cuando notaron que faltaba el dinero, la camarera cargó con la culpa. Ya era la que más amonestaciones tenía. «Nadie la va a creer antes que a mí». Una segunda voz, la de uno de los compañeros de copas de Ross, resopló: «Estás jugando con el bombero». «¿Y si habla?». La voz de Ross se volvió más fría. «No lo hará. No con esa mano. Lo suficientemente pobre como para recordarle quién manda». Harold se congeló en las sombras, apretando los puños. El aire en su pecho se volvió pesado. Cada respiración más lenta, más fuerte. Esto no era solo robo. Era abuso. Racial, físico, deliberado. Pensó en Denise sonriendo a pesar del dolor, como si nada hubiera pasado, y algo dentro de él se retorció. La conversación terminó con una risa de borracho. Harold salió por la puerta lateral a la noche, el aire fresco cortándole la cara. Por primera vez en años, sus instintos militares se despertaron. Había visto injusticia en el mundo, pero encontrarla pudriéndose en su propio negocio no la dejaría pasar. La verdad había salido a la luz, y mañana la máscara se caería. El ajetreo matutino regresó como un reloj, con el siseo de las cafeteras, el tintineo de los tenedores, las voces subiendo y bajando por todo el restaurante. Denise se movía entre las mesas, con la mano vendada rígida contra el delantal. Para la mayoría, parecía una trabajadora más cansada que se esforzaba por soportar el dolor. Para Harold, parecía alguien que llevaba un peso mucho mayor que el de los platos. Pero hoy no iba a ser un día más. Harold entró en silencio, con las mismas botas y la misma chaqueta vaquera. Pero esta vez, sus hombros se cuadraron de forma diferente. No estaba allí como cliente. Estaba allí como el dueño.
Ross estaba junto al mostrador, riendo a carcajadas, bromeando con dos camareras que pusieron los ojos en blanco cuando se dio la vuelta. En cuanto vio a Harold, su sonrisa se desvaneció. «Otra vez tú. De vuelta por los huevos». Harold no respondió. En cambio, caminó hasta el centro del restaurante y golpeó suavemente la taza de café con la cuchara. El suave sonido metálico atrajo miradas curiosas de todas las mesas. Las conversaciones se silenciaron. Los tenedores se detuvieron. Denise se quedó paralizada a medio paso, sus ojos clavándose en él. «Buenos días a todos». Harold comenzó, su voz tranquila pero firme. «Creo que es hora de que todos sepan quién soy realmente». Ross rió entre dientes nervioso. «¿Qué? ¿Estás escribiendo un libro o algo así?» La mirada de Harold se clavó en él. «No, soy el dueño de este restaurante». La sala quedó en silencio sepulcral. Un tenedor cayó sobre un plato. Los ojos de Denise se abrieron de par en par. Sus labios se separaron en shock. Durante años, nadie supo que el anciano en la mesa de la esquina era quien firmaba sus cheques de pago. Ross soltó una carcajada, aunque su rostro estaba pálido. «¿Tú? Estás bromeando». Harold sacó una carpeta de debajo de su chaqueta y la colocó sobre el mostrador. Las páginas se desparramaron, informes de mala conducta, hojas financieras, registros de caja fotocopiados. «He observado suficiente. Sé lo que has estado haciendo, Ross. Cada informe falso que presentaste contra Denise. Cada dólar que robaste de la caja. Y sé lo que le hiciste a su mano». Las exclamaciones resonaron. En el restaurante, los clientes se giraron en sus asientos. Las dos mujeres de la mesa de negocios susurraron. «Lo sabía. Sabía que era corrupto». Ross tartamudeó, con la voz quebrada. Esto es ridículo. No puedes probarlo». Antes de que pudiera terminar, dos agentes uniformados entraron por la puerta. Harold los había llamado esa mañana. Su sola presencia silenció la sala. La bravuconería de Ross se hizo añicos. «Espera, no puedes. Esto no lo es». Pero las esposas se le cerraron en las muñecas antes de que pudiera terminar. El restaurante estalló en murmullos cuando dejaron salir a Ross. Sus protestas se ahogaron bajo el tintineo de las cadenas. Denise se quedó paralizada, con la mano sana apretada contra el pecho. Por una vez, Ross no la dominaba. Por una vez, el peso de la culpa se había disipado. Harold se volvió hacia ella, con la voz más suave ahora. «Has llevado este lugar a tus espaldas, mientras otros mentían sobre ti. Tú lo mantuviste en marcha. De hoy en adelante, no eres solo una camarera. Eres la nueva supervisora de piso». Denise parpadeó, con lágrimas en los ojos. La venda de su mano tembló al presionarla contra sus labios, dejando escapar un sollozo ahogado. A su alrededor, los clientes aplaudían, algunos en voz baja, otros tan fuerte que resonaba. Y por primera vez en años, Denise enderezó los hombros, no como la mujer a la que la gente criticaba, sino como alguien que finalmente era vista como realmente era. Afuera, los gritos de Ross se apagaron cuando el coche patrulla se alejó. Dentro, el restaurante olía igual, a café quemado y grasa. Pero el aire era diferente. Más ligero, más limpio. Harold se recostó en su mesa de siempre, con el café en la mano. Pero esta vez, no solo observaba. Sonreía, porque por fin se había hecho justicia. Nunca subestimes la fuerza silenciosa de quienes siguen adelante, incluso cuando el mundo intenta doblegarlos. La historia de Denise demuestra que la verdad siempre triunfa y que la justicia siempre encuentra culpables. Si crees que historias como esta deberían contarse, suscríbete, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. Porque tu voz también importa.